Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego y quien les habla, Raúl Medina. Bienvenido, pastor. Hola Raúl, gracias. Vamos a ver ahora lo que es el poder de un testimonio, pero testimonio personal. Habíamos visto de la experiencia, ¿no es cierto?, de esa relación que uno tiene, que la puede compartir, y ahora el testimonio personal. Y lógicamente tenemos el ejemplo clásico de este Pablo que pudo dar su testimonio personal. Qué bonito es eso. ¿Cómo se considera así? ¿Cómo se dice? ¿Cómo puede entenderse que puede haber un testimonio personal? ¿En qué sentido creo que está enfocando la lección ahí para hablar del testimonio personal? Bueno, tú planteaste lo de Pablo, ¿no? Pablo tenía toda una energía, todo un celo, pero mal dirigido. ¿Qué hizo el Señor? Recanalizó toda esa energía, ¿no es cierto? Le dio una experiencia, pero es una experiencia que está dada a un hombre que tenía mucho conocimiento. Es decir, tenía un marco teórico, Pablo, ¿ya? Y eso lo llevaba a hacer lo que hacía, perseguir a los cristianos, etc. Entonces tú ves que la experiencia no basta, se requiere también un marco teórico para juzgar esa experiencia, ¿ya? Para evaluar esa experiencia. Así que el Señor hizo de Pablo un instrumento escogido, ¿no? No basta tener energía, no, hay que tenerla bien orientada. Y ahora Pablo servía al Señor y fue llevado delante de reyes y de emperadores, etc., a la cúpula del mundo en ese entonces, cúpula de liderazgo, para dar su testimonio personal. Fue algo extraordinario. Mi hijo se llama Pablo, ¿no? Le pusimos Pablo porque siempre con mi señora nos ha llamado mucho la atención. Nosotros somos admiradores del apóstol Pablo, ¿no? Muy excepcional, ¿eh? Dice acá, yo creo que Dios, para dar este testimonio personal, a veces produce momentos, situaciones especiales, porque Pablo está por irse hacia Roma. Él lo va a pedir, y aunque todos lo consideraron que no era culpable, al final hay que obedecer o la apelación que hace. Pero dice el texto 1 del capítulo 26 de Hechos: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Este Agripa era un personaje, algunos dicen que era cínico, escéptico, endurecido, indiferente ante cualquier sistema de valores. Algunos quizás piensan que lo tenía allí para ver si podía sacar algún partido monetario, Político, digamos así. sí, también. Bueno, sí, eso es lo extraordinario, que los testigos de Cristo eh, siempre han hecho su labor y ha sido efectiva cuando usan de amabilidad, ¿no? Porque la amabilidad abre corazones. Si yo actúo con acritud, con dureza, juzgando directo o indirectamente a la persona, los corazones se cierran, ¿ya? Así que, digamos, hay esa comunicación que se da entre los seres humanos, como te decía, que hace que las personas puedan ver que hay sinceridad en las palabras, que hay emoción en las palabras. Eso toca los corazones, ¿no? Se dice del el programa La Voz de la Esperanza, por el que la comenzó el pastor Richard muchos años atrás, ¿no? Él, un programa de radio, imagínate, llegaba a tantos hogares. ¿Y cómo era? Era una voz distendida que te hablaba como que estaba en el living de su casa, ¿ya? Ese era el secreto de La Voz de la Esperanza y sigue siéndolo, ¿ya? No es oratoria,
cosas por el estilo. No, era una voz que hablaba de corazón a corazón. Y me imagino que así fue el testimonio de Pablo ante Agripa también, que era un zorro político, ¿no es cierto? Pero Claro. que tenía sus necesidades, que tenía un corazón que podía y debía ser tocado también, ¿no? La defensa de Pablo es interesante porque él cuenta de su experiencia, cómo fue, Sí, cómo pasó su vida en Jerusalén, y él no oculta nada de lo que hizo. Incluso en algún momento llega a decir puntualmente el versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo sí, recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, claro. estaba ausente de esta persecución que yo soy afectado en este momento, voy a decirlo así, Pablo está Sí. diciendo. Sí, tú ves aquí que un hombre con un currículum, una biografía tan negra y que ahora es representante de Cristo, eso solamente el Señor puede hacerlo. Esa es una transformación de 180 grados, ¿no es cierto? Así que pocos hombres tienen una biografía como esta, pero pocos hombres estuvieron listos a dar su testimonio, a ser tan valientes como él, ¿no? Me llama la atención el verso 22, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Nota tú que aquí no es el viaje del ego, no empieza a hablar de Pablo y toda esa historia cruenta. Él pasa por encima, pero lo que es su testimonio tiene que ver con las cosas que los profetas y Moisés dijeron, o sea, todo el Antiguo Testamento, y que habían de suceder, tiene una connotación profética también. Así que siempre el testimonio tiene un contenido, no es una historia latera de mi vida, no es dar la impresión de que yo soy una persona buena que está tratando de ayudar a una persona mala, no. Él tiene su Egipto, del cual el Señor lo auxilió y lo sacó personalmente. Lo bueno es que él no deja afuera el llamado, se lo hace a Agripa. Yo no sé cuál Sí. fue si fue sincera lo que dice Agripa, pero ante la forma en que Pablo presenta su defensa, en el versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mm, Le faltó poco, o mucho quizás, pero es bueno considerar que nuestro testimonio debería ser también ese testimonio personal en sí, el que uno dice, yo lo hice, yo lo hago, yo fui, pero Dios me ha cambiado, véanme ahora y estoy sufriendo por causa del Señor. Es muy claro, poderoso y puede hacer cambiar quizás a las personas que menos pensamos. claro, Amables oyentes, exacto. amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestro programa por hoy. Queremos invitarlos para mañana y que el Señor los bendiga. Hasta mañana.